El camarada David se agazapó detrás de un árbol caído. El gran peso de su rifle descansaba en sus manos. El calor de la jungla lo oprimía como una manta y los sonidos de explosiones distantes resonaban a través del denso follaje. Su misión había sido clara: eliminar cualquier fuerza enemiga que encontrara. Pero ahora, mientras miraba hacia abajo, a la forma ensangrentada de un alienígena herido a sus pies, todo lo que le habían dicho sobre la raza Narín se sentía distante y hueca. La mujer Narín yacía inmóvil. Su pálida piel iridiscente brillaba bajo la luz del sol moteada que atravesaba el dosel de la jungla. Su respiración era superficial y un líquido viscoso oscuro resumaba de una herida en su costado. David la había visto colapsar durante la escaramuza que había estallado solo horas antes de que el resto de su unidad se inundara, dejándola morir sola. Sus órdenes eran simples: no dejar a ningún enemigo con vida, pero algo lo detenía. Tal vez fuera la desesperación en sus ojos cuando lo miró, o tal vez fuera la súplica silenciosa en la forma en que su mano lo había alcanzado temblando. Y débil, se suponía que debía verla como un enemigo, pero ahora ella era solo. Otra persona herida y dada por muerta. David se arrodilló junto a ella con el corazón. Latiendo fuerte, sabía los riesgos de ayudar al enemigo era traición, pero había algo en él, un sentido del deber que no se aferraba a sus órdenes, sino a algo. Más profundo, el sonido de pasos que se acercaban lo devolvió a la realidad. Su unidad estaba cerca si lo encontraban. Comiéndose un nene sería ejecutado en el acto, sin pensarlo dos veces. David se colgó el rifle sobre el hombro y recogió a la alienígena en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, pero su cuerpo estaba flácido, apenas se aferraba a la vida. Se movió rápidamente, lanzándose a través de la maleza hacia una cueva cercana que había explorado antes. El fuego de plasma crepitó detrás de él, pero no se detuvo dentro de la cueva. El aire era fresco y húmedo. David dejó a la Narín suavemente y evaluó sus heridas, sacó su botiquín y comenzó a trabajar aplicando presión en el corte en su costado, inyectándole un coagulante para detener la sangrante. Sus ojos se abrieron por un momento y se fijaron en su porqué. Dijo con voz áspera, apenas audible. David no respondió. No tenía una respuesta. Se concentró en estabilizarla, dejando de lado la pregunta que ardía en su mente. ¿Qué estaba haciendo? David no respondió a su pregunta, no porque no pudiera, sino porque no sabía cómo explicar lo que estaba haciendo. La hembra nirina seguía respirando, aunque de manera superficial. Su cuerpo apenas se sostenía. Ajustó el vendaje improvisado. De hecho, mantuvo su mano firme incluso mientras su mente corría. La cueva ofrecía algo de refugio, pero no era seguro. Sabía que si su adolescente todavía estaba allí afuera, barrerían el área lo suficientemente pronto, y si lo encontraban escondido con un alienígena herido, su vida terminaría, ya sea por sus manos o por un alguacil de la corte. Pero algo le decía que no podía dejarla todavía. La Narín se agitó de nuevo. Sus ojos se abrieron por un breve segundo antes de cerrarse una vez más. Su piel brillaba débilmente en la luz tenue. Un recordatorio de las diferencias de tiburón entre su especie y la de él. Eran enemigos. Español hacía años, pero en ese momento ella era solo otra vida. En sus manos aguanta ahí, murmuró David en voz baja, comprobando su pulso débil pero constante. Presionó su espalda contra la fría pared de la cueva. Escuchando atentamente cualquier sonido del exterior, estaba demasiado tranquilo. La batalla había avanzado, pero ¿cuánto tiempo hasta que llegaran los equipos de búsqueda? Pasaron minutos. Como horas, los pensamientos de David vagaron de nuevo hacia su misión. Se suponía que debían haber aniquilado un puesto de avanzada de Narín. Cerca de un punto estratégico vital en la guerra, los humanos habían sufrido grandes pérdidas, y se esperaba que cada soldado luchara hasta el último aliento. La piedad no era parte del plan, pero aquí estaba él haciendo de médico del mismo enemigo que se suponía que debía. Destruir a los Narín cambió de nuevo su respiración. Se volvió más laboriosa. David sabía que se le estaba acabando el tiempo. El coagulante había detenido lo peor del sangrado, pero la infección se instalaría. Si no hacía más, su botiquín era limitado, diseñado para soluciones rápidas en el campo de batalla.
no para cuidados a largo plazo. Un débil escapó de sus labios y David se inclinó para intentar captar lo que ella intentaba decir. «No me dejes», susurró su voz temblando de miedo y agotamiento. David sintió un dolor de culpa. Lo habían entrenado para ver a los 9 como agresores despiadados, seres incapaces de sentir compasión o miedo. Sin embargo, aquí estaba ella, una contradicción viviente con todo lo que creía saber. «No lo haré», dijo suavemente, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Volvió su atención a su herida, tratando de averiguar su próximo movimiento. No podía quedarse aquí para siempre. Sus suministros eran limitados y las posibilidades de ser descubierto crecían por minuto. Necesitaba llevarla a un lugar seguro, en algún lugar donde no los encontraran. Entonces un pensamiento lo golpeó: la jungla. Si pudiera llevarla más adentro de la jungla, podrían tener una oportunidad. Se sabía que las Nirene navegaban por el terreno denso mejor que los humanos y ella podría conocer un camino seguro si recuperaba la conciencia. David se puso de pie, colgó su rifle sobre su hombro nuevamente y, reuniendo los pocos suministros que le quedaban, se movió hacia el lado de Nairín, levantándola con cuidado. Ella gimió su cuerpo flácido pero receptivo al movimiento. «Vamos a salir de aquí», murmuró David para sí mismo, más para mantener sus nervios bajo control que cualquier otra cosa. Salió con cautela de la cueva, escaneando los alrededores en busca de cualquier señal de enemigo o fuerzas aliadas. La jungla se alzaba ante él espesa y amenazante, pero era su única opción con la Nirene en sus brazos. David comenzó a moverse. Cada paso un recordatorio de lo peligrosa que era esta elección. La jungla estaba viva con sonido pájaros, insectos y el zumbido distante. De lo que podría haber sido una nave de patrulla en lo alto, se mantuvo en las sombras evitando los espacios abiertos donde podrían estar. Divisó al Narín agitarse de nuevo, sus ojos revoloteando abiertos. Ella lo miró, su expresión una mezcla de dolor y confusión. «Tú me estás ayudando», ella raspeó su voz débil pero lo suficientemente clara. «Sí», David respondió. Mintió manteniendo sus ojos en el camino por delante. «Supongo que soy por qué», ella preguntó de nuevo, su voz más fuerte esta vez. David se detuvo por un momento y luego la miró. «No lo sé», él admitió, «pero no se siente bien dejándote morir, ¿no?» Así ella no respondió, sus ojos cerrándose de nuevo mientras el cansancio se apoderaba de él. David siguió moviéndose, su mente acelerada, mientras se adentraba más en la jungla, el peso de su decisión presionándolo con cada paso. David avanzaba a través de la densa maleza. Su respiración era constante, pero su corazón latía con fuerza cada susurro de hojas y, eco distante, enviaba una oleada de adrenalina a través de su cuerpo. Había elegido este camino para salvar a un enemigo, desafiar órdenes y arriesgarlo todo, pero ahora con la Nirine acunada en sus brazos y la incertidumbre de lo que se avecinaba. Las consecuencias de esa elección pesaban mucho sobre él. La Nirine, cuyo cuerpo se había vuelto flácido de nuevo, sus brazos se movían de vez en cuando, pero se estaba desvaneciendo rápido. David miró hacia abajo a su piel pálida y brillante, un marcado contraste con la áspera jungla verde que los rodeaba. Su respiración era superficial, su herida todavía supuraba un lento hilo de sangre, a pesar de sus esfuerzos. Un crujido repentino en su auricular lo sacudió de vuelta al presente. «Sargento camarada, ¿me copia? Hemos localizado la cueva. ¿Sigue ahí? Responda inmediatamente». David se congeló, su unidad se acercaba. Pronto encontrarían la cueva vacía y no les llevaría mucho tiempo descubrir lo que había hecho. Sintió el peso de la situación, presionándolo, su carrera, su vida. Todo se tambaleaba en el filo de una espada. «Camarada, reporta tu ubicación, estás fuera misión». La voz crepitó de nuevo, más urgente. Esta vez dudó por un momento su pulgar, flotando sobre el quit, pero en lugar de responder, David arrancó el auricular y lo dejó caer al suelo de la jungla. No podía dar marcha atrás. Ahora no. Después de todo, la Nirine gimió suavemente en sus brazos, sus ojos revoloteando abiertos. Sus mandíbulas temblaron mientras intentaba hablar, pero no salían palabras. David podía ver el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad de un guerrero dejado a merced de un enemigo. Se preguntó cuántas veces había visto como nada más que agresores despiadados
tal como él había sido entrenado para ver la Nirene. «Ya casi estamos, David», susurró, aunque no tenía idea de dónde estaba solo, siguió moviéndose. Uno pie, frente al otro, más adentro en la jungla, donde los árboles crecían espesos y las posibilidades de ser encontrados crecían. Un zumbido distante más pequeño llenó el aire, un sonido bajo y vibrante que le envió un escalofrío por la columna vertebral. No era natural. David miró hacia arriba. Entrecerró los ojos cuando vio un leve brillo en el cielo. Una nave de patrulla Narín. No, era un ser humano. La jungla no era tan segura como pensaba, nos estaban buscando. David murmuró para sí mismo, acelerando el paso. Tenía que encontrar refugio en algún lugar donde pudiera esconderse hasta que las patrullas pasaran. La jungla ofrecía una cobertura natural. Pero era solo cuestión de tiempo. Antes de que los drones o los sensores de calor los detectaran, tenía que seguir moviéndose, encontrar una manera de esconderse. Ella y él mientras navegaba a través del follaje cada vez más espeso. El Narín comenzó a moverse con más frecuencia. Su respiración era superficial pero rítmica. Parecía más consciente ahora. Sus ojos ocasionalmente se abrían y se lanzaban de un lado a otro, aunque todavía le faltaba la fuerza para hablar. De repente, jadeó. Sus dedos agarraban débilmente su brazo. «Deténgase», susurró su voz, apenas un ronquido. David se detuvo al instante. Escaneé el área en busca de peligro, pero el Narín no estaba mirando, estaba haciendo gestos, hacia algo a su izquierda. Un camino angosto, casi invisible, se abría paso a través de la maleza oculta a simple vista. David no lo había notado, pero ella sí, así respiraba. David miró el camino oculto, y luego de nuevo a ella. Era arriesgado, pero también lo era permanecer en el moverse en territorio abierto. Confiando en ella, era una apuesta. Pero en este punto, sus opciones eran limitadas. Cambió su peso en sus brazos y avanzó hacia el camino pisando con cuidado, mientras los árboles parecían cerrarse a su alrededor. Cuanto más avanzaban, más silenciosa se volvía la jungla. El espeso dosel en lo alto bloqueaba la mayor parte de la luz del sol. El camino era apenas lo suficientemente ancho para una persona, y giraba de formas impredecibles, haciendo imposible que alguien en el aire siguiera su movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro, cubierto de enredaderas y sombreado por árboles enormes. En el centro había un gran tronco de árbol caído, ahuecado y podrido por años de exposición a los elementos. David dejó a Narín suavemente al lado del tronco, revisando su pulso. De nuevo todavía débil, pero estable. Les había dado tiempo. ¿Sabías? David preguntó sobre este lugar arrodillándose a su lado. Ella asintió levemente, sus ojos entrecerrados. Viejos senderos. Los usábamos antes. David no presionó más, se recostó contra el tronco tomándose un momento para recuperar el aliento. El zumbido de la patrulla se había desvanecido. Y por primera vez desde que empezó todo este lío, la jungla se sentía tranquila. Se secó el sudor de la frente, sintiendo que la tensión se aliviaba un poco. «¿Qué pasa ahora?», murmuró para sí mismo. No tenía ningún plan, ninguna salida que no terminara en él siendo corte marcial. Fueron asesinados. La hembra Nirina realmente aferrándose era su responsabilidad. Ahora no había vuelta atrás, pero incluso en la quietud de la jungla, David no podía quitarse la sensación de que alguien o algo todavía los estaba observando. David se sentó contra el árbol caído, escudriñando la jungla en busca de señales de persecución. El aire húmedo colgaba espeso a su alrededor, pero el silencio era desconcertante. Su corazón latía en su pecho, una mezcla de adrenalina e incertidumbre todavía corriendo por él. Su mente corría con preguntas sobre lo que lo había llevado aquí, sobre las decisiones que había tomado y sobre el extraterrestre que yacía a su lado. La hembra Nirene, todavía débil, se movió de nuevo sus ojos. Abrió lentamente fijándose en los de él. Había algo diferente en su mirada ahora. Menos miedo, más conciencia. Ella trató de sentarse, pero hizo una mueca agarrándose el costado. Los vendajes improvisados que David le había aplicado
La estaban sosteniendo, pero estaba claro que ella estaba doliendo. Sus heridas eran graves, y él sabía que no podía hacer mucho más sin los suministros. «Médicos adecuados te ayudaré a superar esto», dijo David en voz baja. Aunque la incertidumbre en su propia voz lo traicionó, no sabía cómo sobrevivirían, pero no estaba dispuesto a rendirse ahora que había hecho su elección. Las mandíbulas de Nirene se crisparon levemente, como si estuviera intentando hablar con un esfuerzo forzado. Ella susurró. «No tienes que ayudarme, David». Negó con la cabeza. «Estás equivocado, ¿no? Pude dejarte atrás». Ella parecía desconcertada por su respuesta, como si la idea de compasión, especialmente de un humano, fuera ajena a ella. «Somos enemigos, ella. Eres tu gente y la mía no tiene sentido». David se inclinó hacia atrás frotando sus ojos cansados. Tal vez no lo admitió. Pero realmente tiene que haber un silencio entre ellos, roto solo por el ocasional, el susurro de las hojas mientras la jungla se movía a su alrededor. David la observó notando la tensión que parecía aliviarse de su cuerpo con cada minuto que pasaba. No pudo evitar preguntarse cuán profunda era la división entre sus especies, cuánto odio se había acumulado durante años de guerra, y sin embargo aquí estaban dos soldados atrapados en el fuego cruzado de un conflicto mucho más grande, confiando el uno en el otro para sobrevivir. «¿Cómo te llamas?», David preguntó de repente. La Nirene vaciló. Su voz era suave, casi reacia. Cuando finalmente respondió Gea, David asintió. David dijo en respuesta «sé». Sentía como algo extraño para ofrecer en una situación como esta, pero de alguna manera saber los nombres del otro parecía romper una pequeña barrera entre ellos. La respiración de Gea se hizo más lenta y por primera vez lo miró sin el velo de sospecha nublando su mirada. «¿Por qué te detuviste cuando me encontraste?». David hizo una pausa considerando su respuesta. «No lo sé», él respondió honestamente. «Se suponía que debía seguir órdenes. Estaba entrenado para verte como el enemigo nada más, pero cuando te vi, ahí no se sintió bien tú. No eras solo otro objetivo. Eras alguien abandonado, como si no les importaras». La sombra pasó sobre el rostro de Eka ante sus palabras. No se suponía que sobreviviera. Su voz era apenas audible. «Mi unidad no creía que valiera la pena salvarme». David podía oír la amargura en su tono y tocó una fibra en él. Lo había visto antes. Soldados abandonados por sus camaradas, considerados prescindibles. No importaba de qué especie fueras. Esa traición era universal. «He estado allí», dijo David. Su voz estaba cargada de experiencia. «No iba a dejar que te pasara». Gea lo miró durante un largo momento. Sus ojos se entrecerraron mientras intentaba leer su expresión. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. «Arriesgaste todo». «Supongo que lo hice», respondió David. Pero aún no ha terminado. Un repentino susurro en la distancia los tensó a ambos. David levantó rápidamente su rifle, escudriñando la jungla que los rodeaba. El sonido se acercaba y su corazón se aceleraba. Los músculos se tensaban en preparación para una pelea. Pero cuando la maleza se abrió, no fue así. Una patrulla era algo más. El pequeño dron flotante, no más grande que un balón de fútbol, emergió del follaje. Su elegante cuerpo metálico reflejaba la tenue luz que se filtraba a través del dosel, mientras flotaba silenciosamente sobre ellos su única lente roja enfocada en David y El estómago de David cayó. No era un dron humano, este era ninch tuyo. Preguntó en voz baja todavía. Manteniendo el rifle apuntando al dron, sus mandíbulas se movieron ligeramente y asintió. «Dron explorador», dijo débilmente. «Nos encontró». David maldijo en voz baja. Si el dron los había encontrado, significaba que un grupo de búsqueda Narine no estaba muy lejos. El tiempo se estaba acabando y no estaban en condiciones de luchar o correr. «No podemos quedarnos aquí», murmuró David mirando a Eka. Ella todavía estaba demasiado débil para moverse por sí sola y llevarla a través de la jungla, mientras era perseguida, tanto por fuerzas Narine como humanas. Era una sentencia de muerte. Yeka luchó por sentarse. Su rostro se contorsionó de dolor. «Si mi gente nos encuentra, te matarán», dijo su voz. «Caballo sin preguntas». David asintió con tristeza. «Me imaginé que ella cerró los ojos». Su cejo se frunció pensando. Después de un momento susurró. «Hay otra forma, un puesto avanzado. Narine escondido cerca, es viejo olvidado».
Podríamos escondernos allí. David levantó una ceja y... ¿Cómo sabes sobre este puesto avanzado? Los ojos de IA se abrieron con un parpadeo, su expresión cansada pero determinada. He estado allí. Antes lo usábamos durante los primeros años de la guerra, antes de que mi gente se trasladara a bases. Más grandes está fuera de la red. David dudó confiando en ella. Ya lo había llevado tan lejos, pero la idea de caminar directamente hacia un puesto avanzado Narín, incluso uno abandonado, se sentía como una trampa. Aún así no les quedaban muchas opciones. Bien dijo David, finalmente. Pero si esto sale mal, los dos estamos acabados. Él dio un débil asentimiento. Es nuestra única oportunidad, sin decir otra palabra. David la ayudó a ponerse de pie sosteniéndola mientras comenzaban a abrirse paso a través de la densa jungla. Una vez más, el dron los siguió en silencio. Detrás de ellos, su presencia un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. David no tenía idea de qué los esperaba en este puesto de avanzada oculto, pero una cosa era segura: ahora estaban unidos por el destino y su supervivencia dependía el uno del otro. La caminata por la jungla era agotadora, cada paso era una lucha para Ika, su respiración se entrecortaba. Mientras se apoyaba pesadamente en David para apoyarse, el calor húmedo se aferraba a ellos y los músculos de David ardían tanto por el esfuerzo como por el peso de la responsabilidad. El dron explorador nirino flotaba silenciosamente detrás de ellos, un recordatorio constante de su situación precaria a pesar de la fatiga. David permaneció en alerta máxima. Escaneó la densa vegetación, escuchando atentamente cualquier señal de peligro inminente. La jungla, una vez viva con los sonidos de la naturaleza, ahora parecía desconcertantemente tranquila, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Sus sentidos le gritaban que estaban siendo observados, perseguidos por ojos invisibles. ¿Cuánto más?, preguntó David con voz baja pero tensa. Ea hizo una mueca mientras ajustaba su peso. Su piel pálida brillaba de sudor. No muy lejos, unos pocos clics al norte. Susurró. Su voz estaba tensa. El esfuerzo de caminar claramente estaba pasando factura a su cuerpo ya frágil. David la miró con preocupación. En su rostro apenas se sostenía y, aunque no tenían más opción que seguir moviéndose, dudaba de cuánto tiempo más podría durar. El pensamiento ahora lo miró. ¿Qué pasaría si ella se derrumbó de nuevo? ¿Y si no llegaban al puesto de avanzada a tiempo? Mientras avanzaban, la jungla comenzó a aclararse y el suelo debajo de ellos cambió de suelo blando a roca irregular. Los árboles en lo alto se volvieron escasos y permitieron que más luz se filtrara a través del dosel. El corazón de David dio un vuelco cuando vio algo en la distancia. Estructura metálica parcialmente cubierta por enredaderas y musgo. Eka murmuró débilmente señalando hacia la estructura. Ese es el puesto de avanzada. David aceleró su agarre apretando el brazo de Ea mientras se acercaban a la base oculta. El puesto de avanzada era más grande de lo que esperaba. Una reliquia de los primeros días de la guerra entre humanos y Nirene. Había despejadose. Había estado abandonado durante años con grandes secciones de las paredes desmoronándose y la naturaleza recuperando lentamente el metal y el concreto. David se acercó con cautela guiando a Ika hacia lo que parecía la entrada principal. Una pesada puerta oxidada medio enterrada bajo la maleza. La puerta gimió cuando David la abrió, revelando un pasillo oscuro que se extendía profundamente. En la instalación olía a decadencia y abandono. Pero era un refugio. Quédate conmigo, dijo David suavemente, medio para sí mismo y medio para Eka, que ahora estaba apenas consciente. La llevó dentro, sus ojos ajustándose a la luz tenue. El dron siguió arrojando débiles rayos rojos a través de las paredes. Una vez dentro, David encontró un pequeño rincón apartado, donde podía acostarla. Se arrodilló a su lado revisando su pulso y el estado de sus heridas. El sangrado se había detenido, pero el dolor grabado en su rostro le dijo que el daño estaba lejos de sanar. Eka. Los ojos se abrieron revoloteando su respiración, superficial pero constante. «Estamos aquí», susurró David. Asintió. «Sí lo logramos». Pero su alivio duró poco. La realidad de su situación pesaba mucho sobre él. El puesto avanzado estaba abandonado. Sí, pero también estaba expuesto. Si el dron podía encontrarlos, también podían los ninjas o... Las patrullas humanas seguían punteando la jungla.
Estaban lejos de ser seguras. Necesitamos asegurar el área. David murmuró más para sí mismo que para Eka, que ahora estaba. Entrando y saliendo de la conciencia, se puso de pie rifle en mano y comenzó a explorar el puesto de avanzada, moviéndose rápida y silenciosamente a través de sus estrechos pasillos. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. Equipo oxidado cubría las paredes y consolas rotas yacían esparcidas. Por los pisos estaba claro que este lugar no había sido usado en años aún, a pesar de la decadencia. El puesto de avanzada tenía energía. Luces tenues parpadeaban en lo alto, arrojando sombras espeluznantes que bailaban a lo largo de las paredes. David llegó a lo que parecía ser una sala de control. Entró con cautela. Escaneando en busca de amenazas, la habitación estaba vacía, salvo por una gran terminal en el centro. Su pantalla estaba rota, pero todavía brillaba débilmente. Se acercó. La curiosidad lo venció. Si el puesto de avanzada todavía estaba conectado a la red, Naren podrían estar en más peligro del que pensaba. Mientras examinaba los controles, notó algo extraño. Registros de actividad reciente. Alguien había accedido a esta terminal. No hace mucho. Este lugar no está tan olvidado como pensábamos, David, murmuró, su voz creciendo antes de que pudiera investigar más. La terminal emitió un suave zumbido y una serie de códigos aparecieron en la pantalla. David frunció el ceño tratando de darle sentido, aunque el idioma Naren le era extraño. Reconoció los patrones. Era una señal de socorro automatizada, una que había sido reactivada recientemente. Se le heló la sangre. Había dicho que este puesto avanzado estaba fuera de la red, abandonado, pero ahora parecía que no era del todo cierto. Alguien o algo había activado una señal, y era solo cuestión de tiempo antes de que otros vinieran a buscar. La mente de David corría. El dron debe haber enviado la señal. Tal vez no era solo un explorador. Tal vez era un faro. Si 9 fuerzas estaban en camino, no harían preguntas, y si las fuerzas humanas los encontraban primero, sería considerado un traidor. Rápidamente cerró la terminal con la esperanza de retrasar lo que fuera que pudiera venir, pero el daño ya estaba hecho. Necesitaba prepararse para lo peor. Corriendo de regreso a donde yacía Eka, se arrodilló a su lado, sacudiéndola suavemente. «Despierta, Eka», dijo con urgencia. «Tenemos un problema». Sus ojos se abrieron lentamente y lo miró. Confundida, ¿qué pasa? «Hay una señal de socorro que viene de este lugar. No tenemos mucho tiempo antes de que alguien, tu gente o la mía, aparece, y cuando lo hagan nos matarán a ambos». Los ojos de Yi se abrieron de par en par. La comprensión se hizo patente. «No podemos quedarnos aquí». David asintió con la cabeza. «Exactamente. Tenemos que encontrar una manera de desactivar la señal o salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Hia luchó por incorporarse. Sus movimientos eran lentos pero determinados. «Hay una anulación más profunda en The Outpost. La usamos para desactivar las comunicaciones. Cuando abandonamos este lugar por primera vez, si podemos llegar a ella, tal vez podamos detener la señal». David la ayudó a ponerse de pie. Su cuerpo temblaba de esfuerzo. Lideraron el camino juntos. Se movieron con cautela por los pasillos sinuosos de The Outpost. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. Se estaban quedando sin tiempo. El pulso de David se aceleró a medida que se adentraban más en The Outpost. El aire se estaba volviendo más frío y las paredes se cerraban a su alrededor. Las luces parpadeantes arrojaban sombras inquietantes y el leve zumbido de los sistemas de The Outpost resonaba en el silencio. Hea se apoyó pesadamente en David. La fuerza se le iba con cada paso, pero su resolución era inquebrantable. «La sala de control está justo delante», susurró Eo, señalando hacia una puerta pesada al final del pasillo. David apretó su agarre en su rifle, escaneando el área en busca de cualquier signo de movimiento. No podían permitirse ninguna sorpresa. No con el tic-tac del reloj de la señal de socorro que se cernía sobre ellos. Empujó la puerta para abrirla con un crujido, revelando una pequeña sala de control poco iluminada dentro. Una serie de consolas se alineaban en las paredes cubiertas de polvo y escombros. El aire olía a rancio, como si nadie hubiera estado allí en años. Pero David lo sabía mejor.
Este lugar no estaba tan olvidado como parecía. Casi podía sentir el peso de ojos invisibles sobre él, una sensación de fortaleza arrastrándose en su mente. Gia se tambaleó hacia adelante, desplomándose en una silla al lado de una de las consolas. Su respiración era dificultosa, su rostro pálido. David corrió a su lado arrodillándose para controlar su pulso. Estaba viva, pero apenas conseguiré el control, murmuró, sus dedos golpeando débilmente la pantalla rota de la consola. Los ojos de David se movieron rápidamente entre Eka y la entrada. ¿Seguro que puedes hacer esto?, preguntó con preocupación en su voz. Ella asintió débilmente. Tengo que hacerlo. Es la única manera de detener la señal. David se quedó de pie con el corazón latiendo con fuerza mientras se movía hacia la puerta, observando cualquier señal de movimiento en el oscuro corredor. Su mente corría con posibilidades. ¿Llegaría la Nirene primero o serían soldados humanos? De cualquier manera, sus posibilidades de supervivencia eran escasas si no se detenía la señal. De repente la consola emitió un pitido y Eka dejó escapar un suspiro tembloroso. «Encontré los controles», dijo con su voz tensa. «Puedo desactivar la baliza en dificultades, pero tomará unos minutos. Los sistemas bloqueados», David maldijo en voz baja. Los minutos se sintieron como una eternidad cuando cada segundo podía traer enemigos estrellándose contra ellos. «Hazlo rápido», instó mirando ansiosamente hacia el corredor mientras Eka trabajaba. La habitación se llenó de un zumbido bajo, las consolas parpadearon. A la vida. La mente de David corría tratando de formar un plan. Si el mando a distancia funcionó, tal vez tuvieran tiempo suficiente para escapar antes de que llegara cualquiera de los dos bandos. Pero si no era así, no quería pensar en eso. Casi había llegado. Eka susurró. Sus dedos temblaban mientras escribía una serie de comandos. La pantalla parpadeó en rojo y apareció una barra de progreso que se llenó lentamente a medida que se procesaba el comando de mando a distancia. Los ojos de David se dirigieron rápidamente hacia la puerta al oír pasos distantes. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No estaban solos. Alguien o algo venía. Hizo un gesto hacia Eka. Mantuvo la voz baja. «Tenemos compañía». «¿Cuánto tiempo?» «Un minuto más», ella respondió. Su voz apenas era un susurro. David apretó los dientes. Agarró su rifle con más fuerza. Se dirigió a la puerta y se cubrió detrás del marco mientras los pasos se hacían más fuertes. Resonaban en el pasillo, lenta y deliberadamente, como un depredador que acecha a su presa. La respiración de David se entrecortó cuando una sombra apareció en el otro extremo del pasillo. Su dedo se cernió sobre el gatillo. Sus músculos se tensaron, listos para entrar en acción. La sombra se movió y dos figuras emergieron de la oscuridad, soldados Nine, sus altas y esbeltas formas inconfundibles en la tenue luz. Se movían con precisión, sus rifles listos, escaneando el corredor en busca de cualquier señal de vida. David contuvo la respiración, su mente acelerada. Podía eliminarlos de dos disparos limpios y rápidos, pero eso alertaría a cualquier otro enemigo cercano. Miró hacia atrás a Eka, que todavía estaba trabajando febrilmente en la consola, sus ojos fijos en la pantalla. «Vamos, vamos», David murmuró en voz baja. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Los soldados Naring se acercaron. Sus pasos resonaban cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. El dedo de David se tensó en el gatillo. Cada músculo de su cuerpo se tensó, listo para atacar de repente. La consola emitió un pitido y Eka dejó escapar un suspiro de alivio. Ya terminó. Las señales desactivadas. David no dudó. Salió de detrás de la puerta. Su rifle apuntó directamente a los soldados que se acercaban antes de que pudieran reaccionar. Apretó el gatillo 2 veces. 2 fuertes crujidos resonaron en el pasillo y los soldados de Nirene cayeron al suelo sin vida. Eka se estremeció ante el sonido. Sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. ¿Son ellos?, comenzó, pero David la interrumpió con un breve asentimiento. «Están caídos», dijo con voz tensa. «Pero aún no hemos salido de esto. Tenemos que movernos ahora». La dea luchó por ponerse de pie, sus piernas temblaban debajo de ella.
David se movió para sostenerla y envolvió un brazo alrededor de su cintura mientras David salió apresuradamente de la sala de control. Los soldados Nirin yacían inmóviles en el suelo, con sus armas todavía agarradas en sus manos. La mente de David corría mientras regresaban por los sinuosos pasillos del puesto de avanzada. La señal de socorro no funcionaba, pero aún estaban lejos de estar a salvo. Tanto las fuerzas humanas como las de Narín podrían estar convergiendo en su ubicación en cualquier momento. Atraídos por la baliza inicial, cuando llegaron a la entrada principal, el opresivo calor de la jungla los golpeó una vez más. David escaneó el área circundante con los nervios de punta. La jungla todavía estaba extrañamente silenciosa, pero sabía que eso podía cambiar en cualquier momento. ¿A dónde vamos ahora?, Ea preguntó con voz temblorosa. David no respondió de inmediato. Su mente ya estaba pensando en las posibilidades. Necesitaban alejarse de los puestos de avanzada antes de que alguien llegara. Pero ¿a dónde podían ir? La jungla era enorme y sus enemigos estaban en todas partes. Nos dirigimos al norte. David finalmente dijo con voz firme. Hay un antiguo puesto de avanzada humano a unas pocas millas de aquí. Está abandonado, pero podríamos encontrar suministros. Tal vez incluso una forma de contactar a alguien que podamos encontrar. Confía en que puede. Asintió débilmente. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Liderar el camino. David respiró hondo, ajustando su agarre en su rifle. El camino por delante era incierto y el peligro acechaba en cada esquina, pero no había vuelta atrás ahora juntos. Desaparecieron en la jungla dejando el puesto avanzado abandonado y a los soldados, que habían muerto allí muy atrás. La carrera por la supervivencia no había terminado, de hecho. Apenas había comenzado. La jungla húmeda los tragó mientras avanzaban hacia el norte, el peso del agotamiento colgando pesadamente en el aire. David mantuvo sus ojos en el denso follaje que tenía delante, cada paso colocado con cuidado. Podía sentir la fatiga de Ea en la forma en que se apoyaba contra él sus pasos. Vacilantes sus heridas habían dejado de sangrar, pero estaba lejos de sanar. Cada tropiezo, cada respiración le recordaba lo frágil que era su alianza. No habían hablado mucho desde que dejaron el puesto avanzado. La pregunta hablada de la ONU persistía. Entre ellos, ¿qué vendría? Después la mente de David estaba haciendo cálculos, planeando su próximo movimiento. El viejo puesto avanzado humano que había mencionado era más un mito que una realidad. Un lugar abandonado donde los sobrevivientes de escaramuzas olvidadas hace mucho tiempo habían levantado un fantasma del pasado de la guerra. Si todavía seguía en pie, sería su mejor esperanza de suministros y refugios. Si no, tendrían que enfrentarse a lo que les esperara, ya fueran Irene o fuerzas humanas. Gia rompió el silencio. ¿Qué pasa cuando llegamos allí, David? La miró, su rostro estaba pálido. Sus ojos apenas enfocados. Descansamos, nos reagrupamos. Tal vez encontremos una manera de salir de este planeta. Ella negó con la cabeza, su voz baja. ¿De verdad crees que tu gente te dejará irte después de lo que has hecho salvándome, ayudándome? ¿Lo verán como traición? David no tenía una respuesta para eso. Él sabía la verdad. Si los atrapaban, lo tildarían de traidor, pero algo dentro de él había cambiado, y no podía ignorarlo. Esta guerra se había vuelto más complicada que las órdenes que siguió durante años. No estoy preocupado por ellos, dijo finalmente, tratando de sonar más confiado de lo que sentía ahora. Solo necesitamos sobrevivir la jungla. De repente pareció más oscura, las sombras retorciéndose desconcertantemente, sonidos familiares de la lejanía salvaje. Los cantos de los pájaros y el susurro de las hojas se habían silenciado. Los sentidos de David estaban en alerta máxima. Un momento después, la razón se hizo clara. Un leve zumbido llegó a sus oídos. Distante, pero cada vez más fuerte, era inconfundible el sonido de naves de desembarco. Acercándose, el corazón de David dio un vuelco. Tenemos que movernos ahora, tropezó mientras trataba de acelerar su paso, pero su fuerza era falsa, desapareciendo rápidamente. David apretó su agarre alrededor de su cintura, medio arrastrándola a través de la espesa maleza. Cada paso se sentía más lento, más pesado. Las naves de desembarco se acercaban, y con cada segundo que pasaba, sus posibilidades de escapar se hacían más escasas finalmente. A través de los árboles, David lo vio, los restos desmoronados del puesto de avanzada
Cubierto de enredaderas y musgo, apenas parecía una estructura, pero era real. Un alivio surgió a través de él mientras avanzaban a través de lo último de la jungla y entraban al claro. El puesto de avanzada era pequeño, apenas más que un único edificio, sus paredes agrietadas y desgastadas por años de abandono, pero era un refugio y ahora mismo eso era todo. David empujó la puerta y medio llevó a Eka adentro. El aire dentro estaba rancio, pero se sentía más seguro que la jungla. Bajó a Ea al suelo, apoyándola contra la pared. Su respiración era superficial. Su piel estaba fría al tacto. «Encontraré suministros», murmuró, aunque no estaba seguro de lo que esperaba encontrar en un lugar tan ruinoso. Mientras David hurgaba entre los restos del antiguo puesto de avanzada, sus pensamientos corrían. ¿Y si las naves de desembarco no eran humanas? ¿Y si pertenecen a los Nirene? Intentó no pensar en esa posibilidad. Todo lo que importaba ahora era mantener viva a Eka. Un ruido repentino desde afuera lo detuvo en seco. Se congeló, esforzándose por escuchar el zumbido. El sonido de las naves de desembarco era ensordecedor ahora y estaba claro que habían aterrizado cerca. «Pasos», David maldijo en voz baja y agarró su rifle. Se movió de nuevo al lado de Eka, colocándose entre ella y la puerta. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando los pasos se acercaron. La puerta crujió, abierto y 3 figuras entraron en la penumbra. La sangre de Dead se heló. 2 de ellos eran soldados humanos, sus armaduras maltratadas y desgastadas, pero inequívocamente familiares, y entre ellos estaba un oficial narine alto e imponente, su piel pálida brillando, débilmente en la penumbra. «Sargento camarada», uno de los soldados dijo su voz espesa por la incredulidad. «¿Estás vivo?» David no bajó su rifle. «Eso depende de para qué estés aquí». Los ojos de los soldados se movieron rápidamente hacia Eka y luego de nuevo hacia David. «Hemos estado rastreando la señal de socorro. Pensé que encontraríamos cuerpos». No, su tono estaba mezclado con confusión y sospecha. ¿Qué diablos está pasando? La mente de David corría, podía ver la duda en sus ojos. Si les decía la verdad, nunca lo entenderían, pero él no podía mentir más. «La salvé», dijo David, su voz firme. «Ella no es el enemigo». Ya no. Los soldados intercambiaron miradas inquietas, sus manos temblando hacia sus armas. El oficial narine permaneció en silencio, su mirada fija en Eka. David podía sentir la tensión en el aire, un equilibrio frágil, tambaleándose al borde de la violencia. «¿Sabes cómo se ve esto?» «¿Cierto?», preguntó el segundo soldado con voz firme. «Esto es traición». El agarre de David se apretó en su rifle. «No me importa cómo se vea. Tomé una decisión y la volvería a tomar». El primer soldado dio un paso adelante. Su rostro se endureció. «Nos estás poniendo a todos en peligro. Te pusiste del lado del enemigo». «No», David respondió con voz ascendente. «He visto lo que hace esta guerra. He visto en lo que nos convierte. No seré parte de esto. Nunca más. Por un momento». La habitación estaba en silencio. La tensión, suficientemente espesa para cortar con un cuchillo. Entonces, para sorpresa de David, el oficial 9 habló. «Tiene razón», dijo Ian con voz tranquila y mesurada. «Esta guerra ha tomado demasiado. De nuestra gente tal vez es hora de un camino diferente». Los soldados miraron fijamente a Narín en estado de shock, claramente no preparados para este giro de los acontecimientos. David sintió un destello de esperanza. Tal vez había una salida de esto, pero el primer soldado sacudió la cabeza. Su rostro se retorció de ira. «No puedes seriamente estar considerando esto. Tenemos órdenes de matar a todos los ninjas en el lugar». El corazón de David latía con fuerza. Podía ver hacia dónde iba esto. Las líneas se estaban dibujando, había tomado su decisión y ahora ellos también. El soldado corrió con su rifle. David no dudó en un borrón de movimiento. Disparó primero. La habitación estalló en caos cuando los disparos resonaron. A través del pequeño espacio, el primer soldado se desplomó en el suelo. Su arma repiqueteó a su lado. El segundo soldado se apresuró a devolver el fuego, pero el oficial de Narín se movió a la velocidad del rayo, desarmándolo en un movimiento rápido. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se paró sobre el soldado caído. Su pecho agitado por la adrenalina se volvió hacia el oficial de Narín, quien asintió una vez. Un entendimiento silencioso que pasó entre ellos. Una voz débil de E.K. rompió el silencio.
¿Qué? Ahora David no tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que el camino que habían comenzado, la elección que había hecho para salvar su vida, los había puesto en un curso que ninguno de los lados podía predecir. La guerra todavía estaba furiosa, pero tal vez, por primera vez habían encontrado una manera de luchar por algo más que la supervivencia, tal vez habían encontrado una manera de luchar por la paz.